Tenemos con nosotros al licenciado en Administración y analista de sistemas, Alberto Fuentes Vega, quien tiene un doctorado y maestría en Administración de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tiene posgrado en Liderazgo, Gerencia Política, Gobernabilidad y entre otros. El día de hoy, el licenciado Alberto va a trabajar con nosotros el tema Historias trascendentales del barrio de Huanchac. Bienvenido, ya que somos vecinos, ¿no? Bienvenido. Adelante, por favor. Y entendiendo un poco en su historia elementos que pudieran ayudarnos en poder desarrollar o poder establecer algún tipo de políticas de desarrollo, políticas públicas de desarrollo local, me permití, desde muy joven, siempre interesarme un poco más por mi distrito. Y el día de hoy con ustedes quiero compartir un poco algunas de esta información que he tenido bien irla recopilando, con un ánimo de conocer indudablemente más, pero también siempre pensando que en algún momento era necesario compartirla. Así que creo que esta es una oportunidad que va a ayudarnos mucho en este tema, ¿no? Reiterar mi saludo a cada uno de ustedes que están conectados y bueno, seguramente que tomarán mucha atención y yo muy presto a poder responder alguna inquietud, alguna duda. Bueno, quiero tocar algunos temas del distrito de Huanchac y seguramente que muchos de ellos los podemos compartir, seguramente que en algún momento algún tipo de información formal se ha podido revisar, pero también hay muchos documentos que no necesariamente de repente han pasado por la formalidad y han sido simplemente revistas, han sido simplemente folletos, han sido en algunos casos recopilaciones, indudablemente en algunos casos con cierta rigurosidad, pero en algunos otros casos basadas en una fuente oral. Bueno, en esos términos yo quería empezar un poco con lo que significó realmente la zona del distrito de Huanchac o su territorio. Y como todos tenemos y nos ubicamos en este espacio geográfico, podemos ver que su vinculación con lo que significó realmente el Cusco, la cultura inca y la pre-inca a nivel de Marcavalle, nos da una idea de su importancia, a pesar de que el propio proceso de crecimiento urbano ha ido, digamos, ocultando o ha ido, vamos a decir, borrando también, si podríamos decir, algún tipo de vestigios, ¿no? Que podría significar el darle más valor. Pero a pesar de todo eso, hay evidencia, y yo quería compartir con ustedes de un pequeño texto que voy a pasar a leer, de una revista que sacó el año 86 la Municipalidad de Huanchac, donde trataba de generar un poco una historia, ¿no? Y allí, por ejemplo, en uno de sus párrafos menciona y dice lo siguiente, ¿no? La capital del Tahuantinsuyo tuvo como la cultura más antigua de su constitución a la Marcavalle, cuyo florecimiento se remonta a una antigüedad de más de 1000 años, antes de nuestra era, siendo su principal actividad económica la agricultura, según lo constatan los hallazgos que se han practicado, consistentes en tumbas, construcciones toscas de piedra y barro, cerámica, utensilios de piedra y barro, cerámica, utensilios de piedra y de hueso. Esta cultura habría estado ubicada en todo lo que actualmente se conoce como la jurisdicción de Huanchac, fundamentalmente en las áreas de las actuales urbanizaciones de Marcavalle, Tío, Kennedy, Chacomayo, etc., donde existen vestigios diversos que deberían poner al descubierto y al amparo del Instituto Nacional de Cultura. Como referencia mencionamos el Callejón Retiro, las ruinas de Marcavalle, los canales subterráneos que atraviesan toda la zona de Tío y Kennedy, etc., además de los restos arquitectónicos existentes en las márgenes izquierdas y derechas del río Guatanay, caso Huimpillay, Zapantiana y otros. A esta primera cultura le sucedieron la de Chanapata, ubicada en los actuales ámbitos del barrio de Santana. Luego floreció la cultura Huari en lo que es hoy, el distrito de Huaro. Posteriormente surgió la cultura Huari, descendiente del Tiahuanaco. Huanchac desde entonces constituyó la zona de producción y sustento del Cusco. Se vio en ella los dos elementos más importantes para que el hombre antiguo americano hiciera del valle del Cusco una región predilecta y sagrada.
la fecundidad de la tierra y de la belleza excepcional del paisaje, conforme señala José María Arguedas. De ahí el origen de su denominación, que deviene del término huachac, que quiere decir germinación, crecimiento y continuidad. Bueno, ahí yo quería hacer, después de esta lectura, algunos comentarios, y si podemos evidenciar, efectivamente, estas evidencias denotan de que la actividad del pastoreo estuvo también bastante vinculada, la actividad agrícola propiamente en el distrito, digamos, en una etapa pre-inca e inca. Pero también podemos evidenciar cosas interesantes en su etapa colonial, ¿no? Y en el caso del coloniaje, ¿no?, instaurado en 1533, bajo la supuesta fundación española del Cusco, asignándosele la denominación de muy noble y gran ciudad, Huanchac siguió sustentando al Cusco y a sus colonizadores, porque continuaba siendo el sector de la producción más inmediata, y desde aquel entonces se constituyó como el jardín natural del Cusco. Bueno, esta es una parte bastante interesante porque evidencia su rol, ¿no?, como una área muy vinculada a las actividades más importantes, que es la alimentación, ya sea a nivel de productos agrarios o, en este caso, ganaderos, ¿no? Por otro lado, en la etapa colonial, no olvidemos que la batalla de Salinas es fundamental, y las tropas pizarristas usaron el espacio de Huanchac como un espacio de campamento, donde tuvieron que estar por buen tiempo, ¿no? Asimismo, la participación de lo que significó en ese entonces la redistribución de quienes fueron teniendo presencia en el Cusco después de la fundación, o la mal llamada fundación o invasión, se evidencia que hubo una redistribución, ¿no? Después de los vencedores de Jaquicahuana, ¿no?, que fueran familias muy ligadas a Pizarro, ocuparon básicamente estos espacios y se fueron posicionando, ¿no? En a diferencia de otras ubicaciones, ¿no?, de otras zonas en las que no necesariamente se dio este contexto. La característica de ese entonces del poblador del distrito de Huanchac tenía una característica de bastante mestizaje. Se dice que esta zona, que se dominaba ya en la etapa de lo que significó, digamos, Arcopunco, la plaza de Majpampa, y lo que comenzó a significar la expansión, porque, como todos sabemos, esta no se llamaba ni la cultura, y ya en la época republicana tenía la denominación de carretera Cusco-Sicuani, y bueno, después el nombre de Arcopunco, y era de algún modo el centro de, digamos, de las casas, de los fondos o de las haciendas, de algunas de las familias, donde se realizaban diferentes tipos de actividades. En ese entonces el tema de la actividad vinculada a lo que significa el hilado, a lo que significa propiamente la labor textil, que lo vamos a ver más adelante, que ha terminado siendo una actividad que por mucho tiempo le ha dado una dinámica económica, en este caso no solo al distrito, sino también en este caso al departamento, a la ciudad, ¿no?, y de algún modo a la región sur del país. Asimismo va a pasar el tiempo y va a haber provocado por las reformas borbónicas, ¿no? Vamos a tener una expansión, una migración de gente del País Vasco, de familias inglesas y entre otras no españolas, que se van a ir asentando también en estas zonas. A ver, ¿qué más podemos comentar? Creo que es importante. Bueno, esto es un poco refiriéndonos a casi la etapa pre-inca, inca y un poco colonial, ¿no? Van cambiando las cosas, ya las propiedades
y el espacio geoespacial van a ir teniendo cierto tipo de actividades vinculadas al más agrícola, ¿no? Cienciar que es ¿Qué tienes? bajo la boliviana, no solamente de estos terrenos van comenzando a tener y disminuir en sus dimensiones. Y es aquí donde, de algún modo, ya en el siglo XX podemos ver la presencia de algunas familias que van a ser características, ¿no? En lo que después va a significar la expansión. Por ejemplo, tenemos la familia Cosio, una familia vinculada al distrito, la familia Ferro, la familia Mejía, la familia Castro, la familia Valcárcel, quienes de algún modo van a tener una participación importante. Y después ya, avanzado el siglo XX, tenemos a la familia Zabaleta, con una participación importante, y específicamente don Ramón, quien fue el primer alcalde. Entonces, estas familias, y específicamente, por ejemplo, don Ramón, fue una persona que se dedicaba a la actividad del arriaje. Él alquilaba básicamente en esta zona principal de lo que significaba la hacienda originalmente de Arcopunco y que después tomó el nombre del Fundo Santa Cruz de Peñalba. Va a ir alquilando progresivamente hasta que va a tomar la decisión de ir adquiriendo y comprando algunos terrenos. Y es así que va a tener un rol protagónico y va a asumir un liderazgo dentro de los vecinos de ese entonces para poder concretamente compartir su deseo de que se organice, y que pueda pasar a tener una estructura más formal, y en este caso se hagan las gestiones para que esto tenga la forma de ya la connotación urbana de un distrito. Pero considerando que también en ese entonces teníamos la hacienda de Tíobamba, ¿no? Que ocupaba lo que hoy son los barrios de Tío y La Florida. En cambio, contaba con una casi mayoría absoluta de personas catalogadas como mestizas. Tíobamba Chico, ubicado en la zona sur del actual barrio de Tío. En cambio, contaba con una mayoría de indios en su composición, Paicha, ¿no? Ubicada en la parte sur del actual barrio de San Francisco, o urbanización de San Francisco, apenas registra pocos blancos, ¿no? Que todavía, si uno analiza, es una zona que hasta este momento todavía tiene 2 vías que no han sido asfaltadas. Y recién exactamente hace un mes, se ha iniciado una obra para poder asfaltar 2 jirones. Uno de ellos es el jirón La Libertad y el otro es el jirón Justicia. Increíblemente, yo hace mucho tiempo decía, hace como 10 años decía, ¿cuándo se va a hacer justicia en Avenida Justicia? Y era porque esa es una zona que de repente muchos no la conocemos, pero es justamente donde hay un desnivel en la parte cercana a Oruro-Upata para ir a la parte de Progreso. Y bueno, en esta urbanización, como se menciona acá, era una zona como que periférica, ¿no? Y como que alejada. Pero bueno, hoy en día ya está en plena ciudad, en pleno distrito, y tiene esas características. Después tenemos la hacienda de Cuatro Torres, ubicada en lo que hoy es Fideranda, ¿no? Y también lo que es San Borja Alta, ¿no? Donde también se dice que estaba manejada puramente por pocos indios. Después tenemos la hacienda de Huanchac, que había ya este nombre, pero este nombre estaba escrito con H, ¿no? Que era de algún modo la zona más grande, que vinculaba también la zona céntrica, o lo que podríamos llamar la zona y ahora se le denomina así en el plan del centro histórico, ¿no? En el plan maestro del centro histórico, como la zona de amortiguamiento del Cusco, ya en sus primeras cuadras del distrito, antes ya incluyendo la misma Plaza Tupac Amaru en el contexto actual. Bueno, y de allí vamos a ver, como mencionaba antes, ¿no?
la presencia de bastantes mestizos, ¿no? En la zona de Arcopuncu, Chico, y asimismo otros barrios más, otras haciendas que progresivamente, claro, se fueron disgregando, se fueron subdividiendo y esto fue avanzando. Creo que aquí podemos hacer un comentario interesante respecto a un contexto en el que, claro, en estos momentos se va dando, ¿no? Como sabemos bien, la labor evangelizadora era una tarea permanente, y Huancha, que de algún modo estaba entre Cusco y entre San Sebastián, donde sí habían y podíamos tener la presencia de dos importantes templos, ¿no? Y Huancha necesitaba. Entonces, esto permite que de algún modo se piense en lo que vendría a ser la parroquia de Huanchac, ¿no? O también la conocían como la parroquia de la Virgen de Fátima. Pero al final era la parroquia de Huanchac por el tema territorial, y posteriormente se declara a la Virgen de Fátima como patrona del distrito, siendo este, digamos, el primer lugar cercano para que la parte, vamos a decir, más urbana del distrito de Huanchac pudiera acudir a sus actividades de carácter religioso, a pesar de que muchas de las familias preferían ir a Santo Domingo por su cercanía, pero igual siempre tenía su connotación importante ya ha tenido esta parroquia, ¿no? Y lógicamente sus procesiones, sus actos religiosos permanentes. Yo creo que esta es una costumbre que todavía se mantiene en el distrito de Huanchac, a pesar de que después tuvimos la construcción de la parroquia de Tío, donde también ha creado una devoción interesante, y también la iglesia de hace unos pocos años, la iglesia de Santa María de los Andes, aquí en la Plaza Tupac Amaru. Entonces son, digamos, es una evidencia y una muestra de cómo, de algún modo, el distrito tiene una característica todavía también religiosa católica. Y bueno, y esto hace de que muchas familias puedan participar de estos espacios, teniendo un programa, teniendo una característica propia, ¿no? Creo que aquí es un dato importante. Yo aquí quería agregar algo más, ya que hemos tocado la parte religiosa, y esto de repente podría ser parte de una... que todavía no he encontrado evidencia escrita, pero sí he podido revisar algunos detalles, algunos datos y algunas fuentes orales, ya que ustedes seguramente conocen la cruz de Zarumilla. La cruz de Zarumilla en sí no tiene el nombre de cruz de Zarumilla, porque esta cruz es mucho más antigua que este conjunto habitacional. Este conjunto habitacional se construyó indudablemente, y cuando se construyó, cuando se estaba construyendo, se tenía frente a la construcción la cruz, porque esta cruz perteneció al fondo Santa Cruz de Peñalba, y esta cruz era la cruz de Santa Cruz de Peñalba. Y esto se puede evidenciar en los testamentos y en un documento de compra-venta que hizo una familia, a la familia del señor Mariano Mejía, donde incluyen esta cruz como parte de los elementos. Solo que en ese entonces esta cruz no estaba básicamente casi como que en la mitad de lo que hoy en día es la Avenida de la Cultura, y como que ciertamente abandonada. Tanto así de que cuando se construye y se encuentra y básicamente casi nadie la reclama, termina trasladándose de media pista hacia el otro lado, porque al final esta es una cruz que le debería pertenecer a Huancha como distrito, pero termina cruzando la pista y termina quedándose en el distrito de Cusco. Esta práctica y la tradición de algún modo de la cruz, en un tiempo, claro, en este caso se dejó de tomarla en consideración, pero todavía hay muchas familias en el distrito muy vinculadas a esta tradición también, no solamente al 13 de mayo de la Virgen de Fátima, sino también, en este caso, a la fiesta de las cruces a inicios de mayo. Y tanto así de que justamente esa cruz todavía en algún tiempo muy, muy anterior se le velaba, y la velaba una familia que ya era ya era un señor hijo de Alejandro Mejía, hijo de Manuel, de quien compró básicamente, de quien tenía el fondo Santa Cruz de Peñalba,
el señor Alejandro Mejía, y él todavía un tiempo mantuvo esa tradición de velar y de participar en esta actividad. Asimismo, esta es una fiesta que en muchos lugares hay pequeñas casas y en algunos casos hay algún nivel de infraestructura. Por ejemplo, hay una propiedad aquí en la Plaza Tupac Amaru, que está a la mitad de la Plaza Tupac Amaru, que tiene su propia capilla dentro de la casa. Y en esa capilla tienen una cruz que lógicamente no es del lugar, sino ha sido traída desde un distrito, pero allí la familia organiza una reunión bastante interesante. Y así entiendo de que en diferentes urbanizaciones, entiendo que en Progreso y también en Tío, habrían algunas familias que habrían continuado acogiendo y celebrando esta fiesta. Solo con la limitación en comparación a la de Zarumilla, que es más abierta, que de algún modo se comparte la velada y la fiesta, y quienes tienen, claro, el encargo de organizarla o quienes se terminan entregando por si algún modo el cargo, son los habitantes de este conjunto habitacional. Pero yo recuerdo desde niño el haber participado de esta fiesta y ver no solamente a personas del barrio, de este conjunto habitacional, sino también del distrito de Huanchac, ya que yo casi me encuentro ubicado por ahí, y de las diferentes calles, ¿no? Entonces creo que este es un dato importante respecto a, en este caso, a esta fiesta, ¿no? Concretamente a estas actividades de carácter religioso que son muy importantes. Bueno, por otro lado, creo que es importante pasar a mencionarles otro dato importante, que es respecto al nombre del distrito, ¿no? Como todos nosotros, de algún modo, sabemos, Huanchac es un distrito que en 1955 se crea vía una norma, ¿no? Y se le pone el nombre de 24 de junio, en honor un poco al Día del Cusco. Pero pasando, bueno, y esto era a cargo de una gestión municipal, pero asume otra gestión y encuentra que el nombre no termina significando lo que para ellos debía de significar el distrito, y ellos hacen los trámites. En ese entonces estaba el presidente Manuel Odría, deja el cargo y entra Belaunde, y por ahí hay una propuesta para alcanzar una nueva propuesta de nombre, y se alcanza el nombre de Huanchac. Pero este nombre de Huanchac, que considerando y escribiéndolo con H y terminando con C, a opinión y a comentario de algunas personas de ese entonces, pasó el tiempo, pero como nosotros de algún modo castellanizamos algunas palabras, porque de algún modo se pretendía que esto responda a un significado de carácter más andino, ¿no? Pero al ponerle la H ya no se decía Huanchac, sino como lo decimos en sino era algo así como Huachac, ¿no? Y que para algunos ese era un término algo despectivo y que podía estar significando algo así como hueco, como un nombre que de repente no significaba. Entonces se comienzan a encontrar, pasado el tiempo, algunos argumentos diferentes para poder hacer alguna variación al nombre. Y es así que ya en 1985, o sea, han tenido que pasar aproximadamente 30 años, ¿no?, para que se revisen, ¿no es cierto?, los textos, y bueno, y se trate de ver si, a pesar de que ya había algo de escritura, ¿no? Yo aquí tengo quiero compartir, tengo un pequeño diccionario del Ronacimi, ¿no? Y claro, cuando uno busqué, yo también me puse a buscar, ¿no?, a ver si eso que se decía era cierto. Entonces he buscado con H, Huachac, y no he encontrado, porque claro, es un tema bastante complicado, como sabrán. El tema del idioma quechua, hay varias vertientes, y a pesar de eso, no necesariamente también la parte fonética, ¿no?, termina definiendo. Pero claro, si quisiéramos leerlo con H, termina siendo complicado. No he encontrado eso que se decía, que por ahí lo leí en algún lugar, pero ya la palabra Huanchac, así con B doble y Q, que es en 1985, donde se hace una propuesta de norma, pero no solamente era el nombre, sino también era incorporarle un isotipo, y ellos lo que le llaman a
Eso es básicamente un escudo. Y ellos consideran de que hay que trabajar una propuesta de escudo para que sea aprobado, y juntamente a eso un nuevo nombre, o un nombre que suene más andino, o que finalmente sea más quechua, más original, ¿no? Entonces, según este diccionario que tengo en mano, ¿qué dice Huanchac? ¿No? Dice de Huachoc, Huancha, especie de rana, procedencia para otros de Huachac, el que pare o procrea, joven y moderno, distrito del Cusco. Bueno, claro, ya distrito del Cusco, ¿no? Y una pequeña, pero dándole una revisión y de algún modo queriendo encontrar su significancia, ¿no? Como leía de antes, se termina indicando a Huanchac como con una interpretación ya distinta, ¿no? Huanchac ya no va a quedar como con esa denominación, sino se le va a dar una interpretación de germinación, de inicio, ¿no? De crecimiento y continuidad, como una interpretación más contemporánea, pero manteniendo el término. Pero acá hay algo interesante. Nosotros revisando algún otro material, encontramos que en el isotipo se le trata de dar una simbología a un símbolo que no sé si lo puedo compartir, que creo que es importante compartírselos. A ver, permítame primero activar tenerlo ahí y poder un poco comentar, porque se trabaja una propuesta bastante interesante para lo que va a significar el escudo, y este escudo va a tener realmente una significancia que... A ver, vamos a ver si puedo compartirlo con ustedes. Creo que sí puedo compartir. Sí. No sé si se vea. Todavía no se ve, pero tienes la opción de compartir. Está abierta. ¿Ahora sí? No, todavía no se puede visualizar. A ver, ¿por qué no se puede visualizar? ¿Qué está pasando? A ver, vamos a ver. Ahora sí se ve la imagen de tu computadora. Y sí, ok, sí es visible, gracias. Ok. Miren, esto fue trabajado y fue un acuerdo, ¿no? Fue el acuerdo municipal 035 del año 85, ¿no? Donde voy a ir básicamente ya a la parte del acuerdo, ¿no? Se acuerda, dice artículo 1, aprobar el escudo de la Municipalidad Distrital de Huanchac, que está compuesto de la manera siguiente. Dice A, una portada dorada, tipo Inca, en cuyo dintel aparece en alto relieve la figura de un amaro, serpiente, deidad inca. B, encima de una portada se levanta el Inti, entre paréntesis, sol, deidad inca. C, la figura ecuestre triunfante de don José Gabriel Túpac Amaru está saliendo de entre la portada como anuncio y signo de reivindicación de la cultura nativa. ¿No? Ahí lo tenemos a Túpac Amaru. D, tanto el Inti como la portada dorada se enmarcan o están están aquí, la verdad que no se entiende, bueno, algo así como que rodeados por el Cuichi, arcoíris, deidad inca de proficua manifestación en la jurisdicción, y remata en sus extremos con un manojo de cantus,
flor representativa de la peruanidad. En la parte inferior de la portada, como para cerrar el enmarque del escudo, está la placa dorada con la leyenda Huanchac, Puerta de Oro del Cusco. Bueno, este es un hecho importante porque claro está de que en el tiempo siempre las personas se van a preguntar por qué cambió de nombre, ¿no? Y muchas personas todavía siguen a veces escribiendo con H y algunos terminan escribiendo todavía como se escribía antes. Pero bueno, yo creo que ya vamos un poquito más y conociendo sobre este elemento. Regresando, creo que ya salió la imagen, ¿no? ¿Sí? ¿Sigue la imagen o ya salió la imagen? En efecto, no, ya salió la imagen. Ok. Muy bien, entonces seguimos conversando. Voy un poco revisando mi guía de lo que quería compartir con ustedes. Muy bien, entonces creo que esos son datos importantes respecto a esto. Asimismo, compartir que, claro, y hablábamos de don Ramón Zabaleta, ¿no? Fue básicamente el pionero, el impulsor del distrito de Huanchac. Tenía él, al margen de ser comerciante y arriero y haber desarrollado desde muy joven una actividad económica de ese entonces, también fue visionario, ¿no? Y él, lógicamente, participó de una asociación de lotizantes, en este caso de la zona de Huanchac, ¿no? Okay. Que pudo liderarla básicamente casi por 20 años. De este modo se logró después consolidar con este esquema ya urbanístico a nivel de organización, con el concepto distrital, ¿no? Él fue alcalde de 1955 a 1957. Ha sido considerado en una gestión después de casi 20 años como alcalde vitalicio. Asimismo, Huanchac ha tenido no solamente alcaldes varones, también ha tenido alcaldesas, ¿no? Mencionar, por ejemplo, a Hermilia Llávar de Escalante. Ella fue entre 60 y 62. Después también mencionar a Felicia Montúfar de Medrano. Ella fue entre el 67 y el 69. Antes los periodos de gestión eran básicamente de 3 años y después el tiempo, claro, ahora son de 4 años, ¿no? Entonces, básicamente todos esos periodos eran de 3 años. Después también tuvimos como alcaldesa mujer a Zulema Arriola, también vecina cercana, digamos, a esta parte del centro histórico, Manco Cápac, que ella estuvo en 2 periodos elegida, sería la alcaldesa con 2 periodos, y de allí a una serie de personajes ilustres, ¿no? Horacio Fortón, Luis Chegia, Claudio Lazo, Sixto Bustamante, Raúl Fernández, Luis Málaga, a Vicente Vargas Tapia, a Emilio Echegaray, y así una serie y los últimos que un poco los recordamos, y uno de los que de algún modo le dio una mirada de recobrar un poco los temas de carácter culturales, que fue Adrián González, ¿no? Con la construcción de lo que debía de significar la Casa del Saber y lo que debía de ser la biblioteca municipal. Fue el primer distrito que se atrevió a hacer una infraestructura con una serie de características y elementos, y hoy en día se ha vuelto pues básicamente el espacio municipal, ¿no? Desplazando toda la infraestructura al sótano a un ambiente bastante pequeño, ¿no? Creo que hay un aporte importante. Asimismo, la presencia después de últimas autoridades, entre ellos Oscar Valiente, Clodomiro Caparó, y el señor Willy Kuzmar, que fueron básicamente autoridades hasta hace poco. Bueno, eso un poco en compartir esto, pero también creo que es importante comentarles a ustedes otro hecho importante. Huanchac, como decía antes, no solo se vinculó después del terremoto del 50 a ser la zona de expansión urbana, donde las personas comenzaron a ir por un tema de seguridad. Las casas están en el centro bastante debilitadas y mientras que se inicia el proceso de reconstrucción había que ir viendo, y algunos tomaron la decisión de comprar algunos lotes
y de ver como una zona de desarrollo. Y es así que comienza a urbanizarse y es así que comienza a crecer de una manera bastante acelerada. Y bueno, y se va dando. Paralelamente a este tema, no podemos dejar de mencionar la actividad económica, y uno de los lugares donde se desarrolló la principal actividad económica fue en el distrito, porque al margen de la cervecería cusqueña, ¿no?, de lo que significó ese concepto, también se inicia la fábrica Huáscar y la fábrica Estrella. Estas son actividades extremadamente importantes. Pero para esto era necesario, lógicamente, que se hubieran hecho inversiones previas, y de algún modo el hecho de tener un ferrocarril que llegara a Cusco, y este ferrocarril llegó a Cusco en 1908, ayudó y viabilizó la posibilidad de poder comenzar a trasladar cierto tipo de tecnología y infraestructura para poder dar un siguiente paso, ¿no? La importancia de la inversión en transporte en ese entonces ayudó para el proyecto, lo que fue básicamente la fábrica Huáscar, y también otro tipo de industrias o pequeñas industrias, ¿no? También el tema de la construcción de lo que significó la fábrica, o en este caso, perdón, la hidroeléctrica, ¿no? La compañía eléctrica industrial del Cusco, ¿no? Que esto pertenecía al señor César Delucci, Lomellini, quien también, después de tener, digamos, implementar esta industria, esta compañía, viabiliza la posibilidad de poder, pues, implementar lo que vendría a ser la fábrica de tejidos de lana, la Estrella, ¿no? Y también la fábrica de tejidos de lana, la fábrica de tejidos, ¿no es cierto?, de lana, la Estrella. Entonces, la fábrica Huáscar, la fábrica Estrella, van a tener un rol protagónico porque va a ser el principal espacio para generar fuentes de trabajo, no solo para huanchinos, que por donde se ha podido evidenciar, muchos de los obreros eran huanchinos, sino también de foráneos y de gente que comenzó a llegar de otros lugares, pero en especial para el cusqueño, ¿no? Una actividad importante que permitió después replicarse con otro tipo de fábricas en otras zonas que conocemos en el Cusco, ¿no? Es el caso de Lucre, es el caso de Maranganí. Se consideraba, ¿no?, básicamente a estos, vamos a decir, empresarios como personas importantes en ese entonces, por lo que significó esa tarea. Quiero comentarles que yo tuve a bien leer y en algún momento encontrar, ustedes saben que estas fábricas generaban una dinámica, como dije, importante, pero pasando el tiempo, fue una tecnología que también se fue deteriorando, fue una tecnología que no necesariamente para lo que comenzó para la dinámica y para de algún modo el comercio internacional, comenzaba a exigirse innovación, mejorar la calidad, comenzó a tener sus defectos, por un lado. Y esto se evidencia, ¿no?, ya que a partir de la importación de tejidos, de la flexibilización de algunas normas, se comienzan a importar tejidos ingleses, Halifax y el famoso Manchester, que son de algún modo producción con mayor calidad y de algún modo también va ingresando con precios que terminan afectando la producción local y de algún modo terminan generando un nivel de competencia importante. Es parte del avance también de la revolución industrial europea, que comienza a sentirse en el ámbito, digamos, del distrito. Y esto lo menciono porque, pasado, claro, este tiempo, en el gobierno de Velasco, como sabemos todos, esta fábrica es nacionalizada, por decirlo de algún modo, es entregada a los trabajadores y se convierte en la cooperativa La Estrella. Y esta cooperativa termina, porque igual ellos no pueden asumir la responsabilidad de los trabajadores, hay una carga laboral de muchos años, y al final se tiene que hacer algo. Estoy hablando básicamente a partir de 1970. Y bueno, al momento de pasar en este caso a los trabajadores por medio de sus sindicatos, ellos deciden, bajo un análisis de que con la tecnología que tienen no van a poder seguir cubriendo sus costos, no van a poder seguir haciendo
que funcione la dinámica empresarial. Así que deciden hacer una carta en ese entonces al presidente Velasco para que pudiera él de algún modo darles una, vamos a decir, algo así como un salvataje financiero, económico, y de ese modo ellos pudieran continuar con la dinámica empresarial. Esta carta se elabora, se adjunta a eso se hacen unas estructuras de costos donde se determina el tipo de tecnología y donde se proyecta el tema de las ventas según los históricos, con la intención de mostrar realmente su posibilidad y su, vamos a decir, su viabilidad financiera, económica financiera. Pero es bueno mencionarles que es recepcionada la carta, después de que, claro, se considera de que van a tener el apoyo por el presidente, entonces indicando que no es viable ese tipo de apoyo. Tanto así de que es el punto básicamente de término de esta empresa, o en este caso ya de esta cooperativa, donde los trabajadores deciden honrar las deudas que se tienen y bueno, cumplir con sus trabajadores, y se decide liquidar la cooperativa, y eso significa vender los terrenos que bueno, tiene que ser así, igual los equipos, las máquinas, y terminar de liquidar, ¿no? Y cumplir con los compromisos. Y bueno, y ahí dejamos de tener una de las actividades importantes que se daban en el distrito, y eso es, claro, hasta hace casi 50 años, ¿no? Creo que esta es una cosa bastante necesaria de comentarla, y que hay algo más seguro que profundizar. Yo tengo a bien contarles que tuve la suerte de revisar personalmente este documento y esta carta, porque mi padre trabajó en esta empresa y él en sus documentos pudo haberlo archivado, y eso me permitió en algún momento revisarlo. Y con toda sinceridad, ayer quise encontrarla, hoy día también seguí insistiendo en buscar la carta. No la pude encontrar, pero seguramente la encontraré pronto, y si hay oportunidad de compartírselas, creo que sería interesante ver el ánimo que todavía había de esa clase trabajadora, que lo que buscaba en ese entonces era no dejarse ganar ni rendirse ante, en este caso, la dinámica comercial internacional, ¿no? Bueno, y para ya casi terminar, bueno, contar también algunas anécdotas que, por ejemplo, en el distrito se ha instaurado una fecha, son dos fechas importantes que se celebran todos los años, el 18 de mayo y el 4 de noviembre. Se decidió el 18 de mayo y el 4 de noviembre de 1984, se instaura, ¿no es cierto?, se institucionaliza la conmemoración del martirologio de Túpac Amaru, Micaela Bastidas y de otros líderes de la Revolución de 1780. Bajo este inicio de la gesta libertaria, ¿no?, precursora de la emancipación americana. Ese creo que es un hecho importante, porque no ha habido, creo yo, hasta donde he podido seguir, alcalde que no haya honrado estas fechas y esta festividad. El distrito de Huanchaja ahora festeja, ¿no es cierto?, y sus fiestas en el mes de mayo. Se frecuenta hacer algunos pasacalles, un desfile, concursos escolares, y hay alcaldes que realmente han hecho programas muy interesantes, y yo diría bastantes amplios. Por ejemplo, logré encontrar un programa déjeme ver de qué año es esto, del 2016, donde empieza sus actividades de conmemoración el 2 de mayo y termina el 25 de julio. O sea, es un programa casi de 2-3 meses con siquiera unas 30 actividades, ¿no? Bueno, claro, esa es un poco, digamos, la dinámica que le puede ir dando cada uno de las autoridades. Otro hecho importante, ya para terminar, porque creo que estamos con los tiempos, muy rápido, es el tema del aeropuerto. El aeropuerto de Velasco Astete, que era también el nombre que tenía cuando inicialmente estaba en la parte cercana a lo que significa la Plaza Túpac Amaru, desde ahí se desplazaba se encontraba en toda esa zona.
fue una gestión que se hizo en una gestión municipal, distrital. Eso significó no solo pedir, sino que se hicieron actos interesantes. Miren cómo a veces no solo se trata de aprobar algo, sino de ir generando las condiciones. Entonces, he encontrado otra revista donde básicamente se organizan actividades, como por ejemplo acá dice el primer Fórum de Derecho Internacional Aeronáutico y el Desarrollo Regional. ¿Y por qué se organiza esta actividad? Porque también había el temor y el miedo que decían de que no, los vientos y no sé qué y no sé cuántos, y que no se podía hacer el aeropuerto en el Cusco. Y esa fue una excusa para no poder generar inversiones. Pero generando estos eventos se comenzaron un poco a despertar, ¿no?, el interés. Después se generaron conclusiones, exposiciones, y de allí indudablemente se hicieron algunos acuerdos municipales y se instó en este caso al gobierno nacional para poder iniciar con esta importante obra. Y es así que, bueno, que Cusco tiene su aeropuerto, porque en ese entonces ya se veía la importancia y la necesidad de un aeropuerto, ¿no?, para el Cusco, por sus características culturales, turísticas por sobre todo, y que había que hacer el esfuerzo. ¿Qué más puedo comentar? Hay mucho, la verdad, que decir. Estoy tratando un poco de resumir muchas de las cosas que había listado porque los tiempos son muy rápidos también. Y bueno, y mencionar solo como una parte final el tema de urbanismo y modernidad. Creo que es importante el garantizar ya en estos tiempos un plan de desarrollo, un plan de urbanismo, un plan de desarrollo de urbano, de movilidad, que ayude realmente al distrito a mantener cierto equilibrio, cierto orden. Y es una de las cosas que a veces cuesta, ¿no?, para quienes asumen la responsabilidad. Lo que podemos ver este tiempo es que hay algunos esfuerzos, pero creo yo que sí falta trabajar más la parte de planificación. No solo en concepto de parámetros urbanos, sino también en el tema de lo que es la movilidad urbana, porque eso también ayuda a darle una forma de vida diferente, ¿no? Creo que a pesar de la situación en la que nos hemos encontrado en la pandemia, ha faltado de repente, más allá de un colectivo de unos jóvenes que han impulsado un tema de ciclovías, que haya una decisión municipal en esa tarea. Por poner un ejemplo, en la ciudad de Lima, el distrito de San Isidro, hace años tiene trabajando un plan de movilidad muy interesante, donde han permitido regular la cantidad de cierto tipo de vehículos. Han hecho estudios para ver los trabajadores dónde viven, cómo pueden ir, y ellos han empezado a dar el ejemplo, como un ánimo de que se pueda vivir mejor, ¿no? Entonces creo que, Wanchaj, de ser en algún momento el jardín del Cusco, pasó a ser el distrito jardín por su belleza y por sus flores, y después pasó ahora, creo yo, a ser un distrito dormitorio, pero que también podría ser un espacio importante para integrar actividades, ya que se encuentra en el corazón de una ciudad diferente, de un espacio geográfico ya metropolitanizado, por decirlo de algún modo, en su propia dinámica, ¿no? Y eso nos invita a ver que sí se requiere pensar en espacios públicos de calidad, hacer que los mercados también sean espacios importantes, porque ya no son solo estos espacios para el vecino huanchino, sino una composición y una integración con otras provincias y lógicamente también con la dinámica turística. Entonces, sí creo que es importante comenzar a hacer que estos espacios tengan una inversión, vamos a decirlo, desde el Estado, ¿no?, desde los gobiernos, que no solo deben de cerrarse en el espacio distrital, por lo que lo comento, sino también puede haber una intervención local o regional para mejorar sus plazas, sus parques y, lógicamente, todo lo que signifique su infraestructura en términos generales. Bueno, espero yo haber un poco compartido algunas luces y he tratado de, en un momento estaba un poco rígido, pero he tratado de hacerlo un poco más ameno. Espero que les haya gustado. Gracias, amigos. Por supuesto que sí, Alberto. Gracias por la facilidad que nos han dado y por estar aquí con nosotros, ¿no? Estoy revisando los mensajes y no tenemos preguntas, pero si es que alguien quiere participar de manera directa, adelante, por favor. Consultas, aportes, adelante, por favor.
Adelante. Leilis, ¿estás allí? Corita linda, sí, claro que sí. Leilis, ¿Me escuchan? ¿alguna pregunta? Sí, todo bien. Gracias, Adelante. Corita. Bueno, aprovechar este espacio para poder saludar y felicitar la participación de nuestro amigo Alberto, querido Betito, a quien tuve la oportunidad de conocer en el barrio de Huancha, ya que vivimos en la misma calle, Huayna Cápac, y desde entonces pues hemos desarrollado un contacto como vecinos y lo volví a contactar pues cuando el año 97 hubo un Jamboree Mundial y él estaba a cargo de los Scouts en la oficina de La Salle y justamente tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo Scout que es el mejor del mundo, que es el de Sudáfrica, ¿no? Este contingente es bien famoso y la disciplina y el carisma y el empeño que le ponía Betito a las actividades de los Scouts cusqueños hizo de que pudiéramos estar a la expectativa, a la altura de lo que buscaba el más famoso grupo de Scouts del mundo, que es de Sudáfrica, ¿no? Llegó un contingente de 100 personas y, bueno, pudimos atenderlos de la mejor manera, haciendo quedar bien a los Scouts peruanos. Desde entonces, pues, desarrollé una admiración grande por Beto, que aparte de ser vecino, pues es una persona intelectual, muy comprometida con Huanchac. Cuando hicimos este evento, definitivamente pensamos pues en los barrios tradicionales por antonomasia, como es pues San Cristóbal, San Blas, Santa Ana, pero San Sebastián, San Jerónimo no lo teníamos en prioridad porque estaban fuera del casco monumental y Huancha, que era un distrito bastante nuevo, pensábamos que no íbamos a conseguir fácilmente alguien que pueda documentar la historia de este importante distrito, ¿no? Pero de ahí, cuando no habían, digamos, formas de contactar a alguien que haya publicado, digamos, trabajos que puedan darnos, digamos, la luz de que ya había información de Huanchac, pensamos en vecinos notables. Vecinos notables son aquellas personas comprometidas con su barrio desde lo más jóvenes que puedan ser y desde una perspectiva de un desprendimiento increíble y indudablemente pues el primer nombre que afloró es de Alberto Vega, quien conocemos de cerca y sabemos que pues es un manchino de corazón al 1000% y nos sorprende esta noche de tener tanta información que Huanchac no llega a ser algo tan repentino o nuevo, sino que tiene toda una trayectoria, toda una historia que muy bien lo ha sabido graficar Beto y eso debemos felicitarlo y seguramente eso hace de que podamos ponderar mucho más las cualidades, los atributos que tiene Betito como vecino y como un potencial representante de todo ese conjunto de personas que se llama Huanchac. Reconocer ese trabajo, amigo Beto, que no es de la noche a la mañana, sino que es un trabajo pues concienzudo del día al día, mes a mes y año a año que tú has hecho por ese cariño que le tienes al barrio y que seguramente en tus proyectos está colocarlo en el sitial que corresponde y ser uno de los distritos ejemplo y de repente el distrito referente sobre el cual los demás barrios se pudiesen moldear. Gracias por todo ese trabajo desarrollado, amigo, y solo quería intervenir con esa felicitación y quizás preguntarte sobre un poco la familia que tenía, creo, una hacienda ahí en Huanchas, la familia Zabaleta, y la conexión que tienen con Machu Picchu. De repente nos puedes comentar algo, mi hermano. Gracias, buenas noches. Estimado Leilis, claro que sí, reiterarte mi saludo y a todos los que participan. Sí, efectivamente, como mencionábamos, don Ramón Zabaleta, su actividad de muy joven era ser arriero, él se desplazaba, él trasladaba una gran cantidad en este caso, de animales, ¿no? Por un tema de comercio, esa era su actividad durante seguramente su niñez, no hay mayor información de esa, pero muy joven él comenzó a desplazarse por diferentes lugares, ¿no? Llevaba, vendía, compraba, y efectivamente él juntamente que familiares y primos decidieron comprar en el distrito de Huancha una serie de propiedades. Él participó de una asociación de lotizantes después, pero paralelamente a tener las propiedades aquí en el distrito, él le gustó el lugar, se asentó en el lugar, pero también adquirió propiedades en la zona de Ollantaytambo,
camino básicamente hacia Machu Picchu. Allí hay varios primos, varios familiares que fueron adquiriendo, y concretamente una de las propiedades que tenía don Ramón era la hacienda de Chilca, que es una propiedad de más o menos de 1.114 hectáreas, que incluye dentro de su área a un cerro que es contiguo a la Verónica. Es ahí donde yo también tuve alguna vez la oportunidad de, no una vez, muchas veces, de poder participar, porque como es cuestiones del destino, la hermana de mi padre se casó con su hijo mayor de don Ramón, Hernán Zabaleta, y este tío era extremadamente cariñoso y en nuestra niñez nos invitaba y en algunos casos nos llevaba casi capturados a esta propiedad, así que he podido conocer esa propiedad y la verdad es que entiendo que también hace poco ha sido adquirido un pedazo de esa propiedad por un cusqueño importante para trabajar un proyecto de innovación andina y parece que prontamente la van a inaugurar. Así que sigue siendo un lugar importante, digamos, este lugar, pero en términos generales hay una relación, y entiendo que también los primos de don Ramón han adquirido otras propiedades en lo que significó la parte de infancia. El mismo don Ramón más abajo, esa otra parte es también una zona donde hay bastantes todavía herederos y familia vinculada a don Ramón Zabaleta. Gracias por la información nuevamente, Alberto. Yo tengo una pregunta que siempre me la he hecho y algo te comenté. ¿Cómo quedan las instalaciones o el espacio en el cual se desarrolló la cultura Malcavalle? Te comentaba que había visualizado personalmente algunas invasiones, etcétera. Me gustaría tener algo de información con relación a esto. Bueno, como todos los que estamos aquí somos testigos, ¿no? Porque seguramente que todos hemos pasado por esos lugares. Esta ha sido una zona donde ha faltado y creo que ahí hay que hacer una reflexión, ¿no? Se discute mucho a veces sobre el tema de la gestión del patrimonio. En algún momento hubo una iniciativa para poder ver cómo se generaba un espacio de gestión público-privada como una forma de avanzar en darle valor un poco por un lado a la investigación y por otro lado a la puesta en valor. Yo siento de que de algún modo el Estado logra ser extremadamente lento para poder sacar adelante no solamente procesos de investigación, sino también de puesta en valor de lo que significan lo mucho que hay en el ámbito, digamos, del país y en el caso de la región. Y concretamente en Malcavalle eso ha pasado. Se han empezado a hacer investigaciones, pero el crecimiento urbano y por otro lado, vamos a decir, a veces la desidia de las autoridades termina dejando, y también la falta de cultura en la protección, en la identidad, terminan aprovechándose de muchos de estos espacios y lamentablemente lo que vemos ahora es que ya se ha invadido, ¿no? Ya se tiene de algún modo gran parte de lo que fue y significó esa zona ya urbanizada. Y todavía, felizmente, hay algunas partes donde todavía se podría hacer algo, pero el no hacerlo sigue poniendo en riesgo. Entonces creo ahí que sí se requiere desde el gobierno local hacer algún tipo de gestión, porque indudablemente no es un territorio que le pertenezca, pero sí de algún modo genera un nivel de gestión. Yo entendía de que había un proyecto para hacer, por ejemplo, en el centro de Marcavalle, en el centro de rehabilitación, un museo interpretativo y vinculado a una construcción para el Palacio, en este caso con el Ministerio Público y creo que el Poder Judicial, y poner en valor y sobre eso trabajar la infraestructura. Pero bueno,
Eso, hasta donde veo, se ha quedado en proyecto, no hay mayor avance. Y creo que ahí la verdad es que está faltando que entre una autoridad que también esté muy comprometido con la cultura, pero también con el desarrollo, ¿no? Ujú. Gracias. Si es que alguien tiene, por favor, alguno de nosotros, alguna otra consulta, está Alberto atento a cualquier pregunta. Corita linda y Bueno, Betito. Perdón, adelante, señorita. no, solo buenas noches, jefe Beto. Hola, Wildita, gusto Para, saludarte. ¿cómo estás? Solo para saludarlo y agradecerle por toda la información que ha compartido día con nosotros. Bastante interesante, especialmente para los que somos vecinos. Un fuerte abrazo, jefe. Gracias, Wilda. Hola Beto, buenas noches, con Edwin, ¿cómo estás? Edwin, amigo, gusto saludarte. Lo propio, y felicitaciones por la disertación, Betito, y siempre listos. Bien, sí, pues, si bien es cierto, desde el 55, Huancha, pues, entre comillas, es pues uno de los barrios jóvenes, se podría decir. Como bien lo ha dicho Leilis, no podríamos dejar de lado a un barrio que está en aras, digámoslo así, de desarrollo en muchos términos, tanto culturales, sociales, que también tiene mucho que aportar en la actualidad. Bueno, y en ese contexto, Betito, ¿no? Alguna vez alguien decía, pues, hay que decirnos, como antaño se decía, pues, huanchino, huanchina, o quizás de repente un poquito más antiguo, no sé de por qué se ha olvidado este término de huanchaquino, ¿no? Huanchaquino, ya últimamente ya nadie se dice, pues, huanchaquino, yo soy huanchino, dice, ¿no? Pero ya no el huanchaquino o huanchaquina, ¿no? Y bueno, por un lado esto, no sé en qué momento se olvida este término, y por otro, de repente, ¿cuáles serían pues los retos para Huancha con miras pues al bicentenario? ¿No? ¿Cuáles serían esas, de repente, circuitos turísticos modernos, por no decirlo así, que podría ofrecer Huancha con referencia a, como dije hace un momento, con miras pues al bicentenario, ¿no? Y una vez más reitero las felicitaciones a Leilis y a todo Capajiache. Saludos, Betito. Estimado Edwin, gracias por los saludos y sí, hay mucho que hacer. Yo creo que el crecimiento urbano ya le da una connotación distinta al distrito. Eso no significa dejar de lado la gestión cultural. Yo creo que sí hay que hacer que, más allá de la propia dinámica, ante la posibilidad de ya no crecer horizontalmente y empezar a crecer verticalmente, el tener una actitud desde el espacio de gestión, más de acercamiento, en este caso al vecino, con el ánimo de evitar que se construyan sin licencias, sin permisos y de que finalmente se afecte, ¿no es cierto?, los parámetros urbanísticos. Y de ese modo evitar que el paisaje urbano, que es esa mirada que se le da desde la calle a las casas, ¿no?, sea agradable y no tengamos realmente un desorden y no se vea como que no hubiera autoridad. Entonces yo creo que eso no pasa necesariamente por hacer más complejos los parámetros, sino pasa por tener a una autoridad más cercana al vecino, más de asesorar, más de acompañar. Creo que tiene que ver, por un lado, con actitud, pero también con herramientas y con sistemas más ágiles, hacer que la tramitología o la burocracia dejen ese esquema y entrar a un concepto de un Estado moderno, por un lado. Y por otro lado, vinculado al qué hacer, digamos, social, sí creo que hay que maximizar el espacio público. Yo creo que hay que hacer que ese sea el espacio por antonomasia de encuentro de espíritus de gente. El urbanismo es un concepto que nos invita a ver cómo se vive en ciudad, ¿no? Es una forma de vida, es una ideología. Para un profesor que tuve, él decía que ese era el urbanismo, ¿no? Es una filosofía de vivir en ciudad, pero saber vivir en ciudad. Y vivir en ciudad también es vivir en colectivo, vivir en coordinación, en articulación. Entonces, yo creo que en la medida de que los espacios públicos sean seguros, sean agradables, tengan los mobiliarios adecuados, va a permitir integrar a la gente, va a permitir comenzar a recuperar ese espacio de sociedad que a veces lo hemos perdido. Yo siento a veces que creemos de que ya teniendo nuestras casas, poniéndole seguro, cámaras, todo vamos a vivir bien.
pero el concepto realmente no termina siendo real, porque la seguridad, por más que tú pongas lo que tú pongas, saliendo de tu casa te puede pasar algo. Entonces, es mucho más complejo. Eso nos invita a ver que sí, estos espacios pueden ser espacios de encuentro cultural, de espacios de reunión y también de celebración, también de integración, ¿no? Propiamente. Entonces creo que por ahí se puede promover, y yo veo que la Plaza Tupac Amaru, por ejemplo, es un espacio de encuentro por naturaleza. Las personas quieren ir a pasear y en el espacio local, antes, claro, de que exista el mall, porque el mall también se ha vuelto ahora un espacio así, ¿no? Se iba a la Plaza Tupac Amaru. Entonces yo el día de ayer comentarles que me reuní con los directivos justo de la Plaza Tupac Amaru por un tema por una petición que me hacían ellos. Y les decía, y conversamos, y decíamos de que si esa plaza tiene que generar algo y queremos que perdure, tiene que garantizar esa experiencia de encuentro, esa experiencia de compartir, y que no solo sea un tema comercial. Porque si solo estamos mirándolo desde una mirada de extracción o solamente de vender, ¿no? Y no encontrándole el valor adicional, no tiene sentido. Y eso pasa también por hacer cómo se mejora ese mobiliario, cómo hacemos que esta feria termine siendo tan atractiva y en estos tiempos se note tan segura, y de ese modo podamos disfrutar. Y todos los demás espacios que hay, la plaza, por ejemplo, San Borja tiene una plaza amplia y bonita, ¿no? Y no se trata ahí tampoco de que se hagan grandes construcciones, ni de que se hagan, vamos a decir, infraestructuras a veces que terminan borrando los espacios de integración. Yo sí creo que hay que poner ciertos techos, pero la verdad es que yo siento es que se afecta ese espacio que tiene que ser natural, que donde se requiere tener un ornamento adecuado, donde creo que puede fluir realmente la característica humana, ¿no? Sin necesariamente tanta tecnología o tanta complejidad. Entonces, por ahí creo que hay algo que hacer en este espacio, y esto también puede permitir el que los visitantes empiecen a disfrutar, los turistas, ¿no es cierto?, locales, nacionales, de lo que significa estas características propias del distrito a nivel de espacio urbano, ¿no? Eso creo yo puedo comentar en términos generales, y bueno, hay muchas cosas más que hablar del desarrollo, pero creo que vinculado a lo que estamos conversando, iría por ahí. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra aportación o consulta? No, me parece que no. Ahorita sí, ahí tengo un par de últimas para ya cerrar el evento, por favor. Adelante, Leila. Betito, cuando mencionas a Ramón Zabaleta, el emprendedor que empezó con ese transporte de comercio, con asémilas a las provincias, yo recuerdo cuando éramos niños por el año 82, 83, o sea, cuando estábamos en primero de media, salió una noticia en RPP de un campeón nacional de ciclismo que también se llamaba Ramón Zabaleta. No estamos hablando del mismo personaje, ¿no? Ramón Zabaleta, el hacendado o el mercader, digamos, que hacía este tipo de ventas, ¿no? En provincias, y el ciclista, eso es uno. Y dos, ¿qué nos puedes comentar sobre el famoso Chachacomo, donde descansó Bolívar a su llegada a Cusco? Gracias, hermano. Gracias, Leilis. Bueno, empezar primero por el tema del Chachacomo. La verdad que esa información no la tengo, y así que me va a agradar seguramente poder tenerla, y seguramente que tú no las podrás compartir. Pero creo que es importante porque la verdad que la vida a mí de Bolívar me parece una faceta interesante en la historia. Me parece que hay que leerlo mucho más. Estoy en esa tarea porque increíblemente muchas de las cosas que él quería, como por ejemplo la gran integración regional, ¿no? Es un tema pendiente, y yo creo que eso ayudaría mucho. Es cierto que las formas pueden cambiar, pero sigue tan presente, ¿no? Después de tantos años. Y yendo a la otra pregunta, sí, tuvimos un participante del país en una olimpiada, le llamaban el Cóndor, ¿no? El Cóndor Zabaleta. El Cóndor Zabaleta viene a ser el nieto de Ramón Zabaleta. Ramón Zabaleta tiene varios hijos, uno de ellos es Hernán, y tiene otro hijo que se llama David, y tiene una hija que se llama Teresa. Esa hija Teresa, tiene varios hijos, ¿no? Y Ramoncito es uno de los hijos,
¿no? Que bueno, que participó de este campeonato, de esta Olimpiada, ¿no? Él actualmente ya radica en Cusco, él hace unas 3 gestiones fue regidor también municipal, se instaló en Cusco, él radicaba en Lima, y entiendo que hace casi 15 años, hace 15 años aproximadamente ya radica en el Cusco y bueno, y se ha dedicado a la actividad, por un lado deportiva, él está siempre vinculada al Consejo Olímpico Nacional, y también por otro lado tiene actividades vinculadas a, bueno, tantas propiedades de la familia, las actividades un poco, creo yo, inmobiliarias. Eso es lo que podría comentarles. Muy bien. Alberto, realmente tienes toda la información con relación a nuestro distrito. Queremos agradecerte mucho a nombre de la Cofradía Capaquilla Chay, a la cual formo parte. También queremos agradecer a instituciones que a nosotros prácticamente nos secundan, en este caso a la Subgerencia de Turismo y Cultura de la Municipalidad del Cusco, a Cusco Park, a Nevisa Travel Channel y a Cosco Ticarinampak. Esperamos nuevamente contar contigo. Siempre es un gusto escucharte, aunque sea por este medio. Gracias por haber estado esta noche.